Fernando. Buenas noches, esta es la sesión 15 de estadística descriptiva, febrero 10. En la clase anterior, yo inicié hablando sobre las asignaciones que hice. Le dije que es bueno de ponerle una foto a su perfil para que el maestro pueda identificarle. Le dije que es bueno usted presentarse en un foro de autopresentación que hay en Portada, en UAS Virtual. Ese foro me ayuda a mí a saber de dónde usted es y socializar, conocer un poquito, porque no es presencial, no nos vamos a conocer en persona. Quizás sí, quizás no, pero por lo menos virtual nos conocemos y sabemos un poco de cada quien, conocemos algo de cada quien. Ese es el objetivo. Hay un foro de inicio, que yo he hablado de un foro de inicio, pero eso es más al paso. Ese foro de inicio, si yo tengo que darle hasta mayo para que usted lo llene, yo le abro para que usted lo resuelva. Eso es lo de menos. A mí me interesa que usted le ponga una foto a su perfil. A veces pasa el semestre y no le ponen la foto al perfil. Y me interesa también que usted llene el foro de presentación para yo conocerla o conocerle un poquito mejor. Eso es lo que le pido por ahora. Yo asigné una práctica número 1, que es un control de lectura. Es la parte teórica de la asignatura. Un control de lectura sobre la historia de la estadística. Yo envié una revista que se llama Actualidad Estadística, y esa revista usted debe leer las 5 hasta la 19 y hacer un resumen de esa revista. Ver si encuentro algo por aquí. Ok. Muy bien. Cogiendo clase. Okay. Entonces, para que ustedes tengan idea de lo que van a hacer, que no es algo fuera de lo común, para que tengan idea de lo que van a hacer, vamos a presentar este asunto. Es una práctica que está hecha. Eso para que vean más o menos qué es lo que le pido. En el cuaderno, a computadora, como usted quiera, o en hoja de maquinilla, o en hoja de cuaderno, como usted quiera, usted va a hacer un control de lectura sobre la estadística. Más o menos, esta es una práctica que me entregaron. Usted le va a hacer una presentación, que es lo que pide la práctica, que le haga una presentación, el nombre del maestro, su nombre, la matrícula, de qué, cómo se llama el trabajo, que le pone práctica 1.1, que es la primera práctica. Fecha de entrega, si quiere, no le ponga. Tema, si quiere, le pone historia de la estadística o revista de actualidad estadística, como usted quiera. Esa es la portada. Luego, usted va a hacer una introducción, la que usted quiera. Va a hacer una introducción. Luego de la introducción, va a hacer más o menos 5 páginas de desarrollo. La primera página tiene que hablar del concepto de estadística que está en la revista. Concepto de estadística. Ahí dice que la estadística se define como una disciplina científica que está dedicada a que esto, que aquello y que lo otro. Concepto de estadística. El informe de lectura también tiene que tener lo que dice campo de ejercicio profesional. Esa parte, campo de ejercicio profesional. Eso está en la revista. El trabajo también tiene que tener lo que le llaman importancia de la estadística. Usted debe escribir un poquito sobre eso. Importancia de la estadística. Eso está en la revista. No es que va a copiar todo lo que hay ahí, pero copia un poquito. También va a copiar donde le dicen historia de la estadística, de la revista. Historia de la estadística. Fue introducida por Geoffrey Ashworth en el 1749. Ahí le dice más o menos qué es lo que es. Y también le va a agregar un poquito de la estadística en la República Dominicana. A esa joven
estudiante se le fue una S ahí de más. Esa S ahí no va. O si va esa S, debe llevar otra aquí en las. Pero vamos a obviarle esa parte. La estadística en la República Dominicana. Debe escribir algo sobre eso también para que su trabajo esté completo. Y por último, los personajes que aportaron al desarrollo de la estadística. Pero esos personajes, no es que usted me va a hacer lo que dice aquí, de que fue un famoso historiador, no me haga biografía, sino usted pone el nombre del personaje y usted nada más escribe lo que él aportó. Ese señor, un ejemplo, el segundo, que se llama John Brown, usted pone John Brown, se encargó del estudio de la mortalidad infantil. Ese fue el aporte que hizo. Estudió sobre la mortalidad infantil, sobre el estímulo de una mortalidad para niños nacidos vivos menores de 6 años. Ese fue el aporte que él hizo. No escriba de que inglés, que nació en tal fecha, que murió, no, nada de eso. Usted nada más escribe el nombre y qué aporte hizo, para que le sea más corto, más sencillo. Y después que usted haga, no tiene que hacerlo todos tampoco, usted selecciona alguno de ellos y para finalizar entonces su trabajo, usted hace una pequeña conclusión. Hay gente que todavía no sabe lo que es una conclusión. La conclusión es usted decir que usted aprendió o hacer una síntesis de lo que usted aprendió. Eso es la conclusión. La introducción es de qué trata el tema. Hablar un poquito. Mira, ahora en este tema, de este trabajo de investigación, vamos a hablar de la historia de la estadística, de cómo ha evolucionado la estadística en la República Dominicana, de quiénes fueron los que hicieron los aportes, lo que usted quiera. Yo no tengo problema con lo que usted escriba ahí. Entonces, más o menos esa es la práctica 1.1 de ustedes. Esa es la primera práctica que deben hacer para que empiecen a ganar puntitos. Eso no es difícil. Usted al pasito se pone y usted verá que usted de aquí a nada, eso tiene fecha, yo le puse 22 de febrero, creo, 15 o 22. Pero si usted necesita 2 o 3 días más, el maestro es muy consciente y la fecha se le extiende. Si yo veo que hay gente que no ha trabajado, yo doy otro chance para que la entregue. O sea que aquí no se estresen, vamos a aprender, pero vamos a cogerlo suave. Vamos a ir paso a paso, que así es que vamos a lograr el objetivo. Entonces hay otra práctica que es 1.2, pero eso después que usted haga esta. Esto es más adelante. Yo en la próxima clase, creo que la próxima clase es el lunes o el martes, no sé. Creo que el lunes o martes. Esa clase yo la asigno entonces la práctica 1.2 para que sigamos avanzando. Es bueno avanzar ahora en esta práctica que es teórica, para cuando nosotros entremos a los numeritos, usted no se sienta muy agobiado, digamos, porque los numeritos hay gente que le gusta, pero hay gente que no. Entonces, esos numeritos con cucharita entran fácil, pero si se le dan así de forma brusca, entonces lo que le causa es temor y miedo y se me retiran. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes pasen su materia y que el semestre que viene yo no tenga que verle por aquí, al menos que sea en otra asignatura, queden conmigo. Entonces, vamos a hablarle un poquito de la práctica 1.2. Yo le envié a ustedes lo que le llaman la unidad 1. Cada capítulo, cada unidad, hay 6 unidades en esta materia, cada unidad tiene un material de estudio, que es como si fuera su libro. Si usted lee ese material, yo decía, ese material resume como 12 libros. Eso fue bien analizado. 3 meses me llevó a hacer esa presentación. Entonces, eso resume como 12 libros y usted lee esa presentación y ahí usted va a tener todo lo que necesita para usted hacer bien sus clases y sus prácticas. Entonces, otra cosa que decía, que la práctica, ninguna práctica usted debe hacerla sin yo asignarla. Yo primero la asigno, luego le explico y así es que lo hacemos.
Otra cosa, no tiene que pagarle a nadie para que le ayude a hacer su práctica. El maestro le ayuda a hacer su práctica. La práctica a mí me gusta hacerla en conjunto, entre todos. Así cada quien aporta y cada quien aprende. Uno aprende del otro. Vamos a ver una diapositiva que tengo preparada, que es corta. La clase por ahora no estoy tomándome hora y media, sino que en 45 minutos estoy tratando de dar la clase y pasar la lista, para que no se me agobie mucho. También por la hora. Entonces, esta presentación es sobre la introducción a la estadística. Vamos a ver si quiere abrir. Sí, abrió. Aquí dice, hablando un poquito de estadística, que es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. La estadística lo que hace que recopila datos. Esos datos lo organiza, lo resume, lo presenta, lo analiza y lo interpreta. Eso es estadística. Aquí habla del origen de la palabra estadística. Eso le llaman etimología de la palabra. La etimología, la palabra estadística proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista, y fue utilizada por primera vez por Geoffrey Achterberg en 1719-1772. Un profesor de Marlborough y de Göttingen, dos universidades alemanas. Esa es la estadística y dónde viene la palabra. Existe una diferencia, que eso está en el examen, entre estadística y estadísticas. Hay una con S, hay una sin S, son diferentes. Estadística sin S se refiere a la ciencia de estudio. La ciencia, la disciplina de estudio se llama estadística. Pero estadísticas se refiere a cifras, datos. Un ejemplo, ahora día tras día se están dando estadísticas del COVID-19. Cuántas personas murieron, cuántos se infectaron, cuántos se sanaron, etcétera. Esas son estadísticas. ¿Cuántas personas tienen SIDA? Son estadísticas. ¿Cuántas personas tienen empleo? Son estadísticas. ¿Cuál es el nivel de salario desde el dominicano promedio? Son estadísticas. Cuando ustedes le dan un dato, le están dando estadísticas. Esa es la diferencia de las dos palabras. Por aquí dice que la estadística se divide en dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva, que es la que estamos viendo ahora, estadística 1, como ustedes le llaman, y hay otra estadística que es la inferencial, que es la otra estadística que posiblemente den conmigo el próximo semestre. Hay otra estadística que es la inferencial. La estadística se divide en esas dos ramas, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, es decir, describiendo lo que ocurre en una muestra, en una realidad que ya conocemos. Cuando usted observa algo y lo describe, eso es estadística descriptiva. Pero la inferencial va más allá de la descripción. La inferencial es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una propiedad o característica de una población mediante el estudio de una muestra. Si usted quiere saber los componentes que tiene su sangre, usted no se saca toda su sangre para analizarla, sino usted saca una pequeña muestra, una jeringa, y con esa muestra usted asume o estima todos los componentes que tiene su sangre total en su cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos al médico, es una pequeña muestra que nos toman. Y con esa muestra se estima la población, el total de sangre. Igual, en una encuesta política, usted no va a salir a entrevistar 7 millones de dominicanos que votan, uno por uno, para saber por quién van a votar y quién va a ganar. Sino que se selecciona una pequeña muestra, 1.200 gente, y con esos 1.200 se estima que sabemos lo que piensan los 7 millones.
Entonces, eso es así. Esa es la importancia de la estadística. Aquí hablamos de qué es población y muestra. Es importante. La población se refiere al conjunto de todos los elementos que estamos estudiando. La población de mi aula es la sesión completa, los 45 estudiantes que tengo en el aula. Esa es la población. Ahora, la muestra es que de esos 45 yo elija 7 estudiantes para hacer un estudio, o elija 5 o elija 10. De esos 45 yo elijo unos cuantos y ya eso se llama muestra. El total de estudiantes se llama población. Dice que una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de lo cual intentamos sacar conclusiones. Aquí hablamos de la muestra. Dice que la muestra es una colección de algunos elementos de la población, no de todos, algunos. Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones que está incluida en la población. Cuando usted va a hacer un estudio, debe tratar que la muestra sea representativa de la población. Si un estudio político y Santo Domingo y Bonao, usted no puede sacar más gente de Bonao que de Santo Domingo para el estudio, porque Santo Domingo es más grande. Entonces tiene que ser proporcional al tamaño. Aquí existen varios términos estadísticos. Hay uno que se llama parámetro, que está en el examen. El parámetro son las medidas que usted le hace a la población. Y el estadístico o estadígrafo son las medidas que usted le hace a la muestra. Si a los 45 estudiantes que yo tengo en mi aula, yo le promedio su edad, el promedio de la edad, sumo la edad de todito y la divido entre la cantidad de estudiantes, eso es el promedio, ese dato se llama parámetro. Pero si yo elijo 10 alumnos de los 45 y le promedio su edad, eso se llama estadístico. Cuando es de la muestra, estadístico. Cuando es de la población, parámetro. Esa es la diferencia de los dos. Aquí habla que el concepto de variación, existe variabilidad en los estudios. La variabilidad a veces se controla, a veces no. Y aquí viene lo importante. Esta es la práctica 1.2, que es la siguiente práctica de ustedes. Trata sobre los tipos de variables. Tipos de variables. Existen dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Quali o quanti. Las cualitativas es cuando la variable tiene como respuesta un nombre. Ejemplo, si yo le digo religión, la respuesta de religión no es un número. Es un nombre. Si yo le digo estado civil, la respuesta es un nombre, no es un número. Entonces son cualitativas. Si digo religión, católico, evangélico, protestante, testigo, adventista, etc. Si digo estado civil, soltero, casado, viudo, unión libre, separado, etc. Me responde con nombre. Entonces son cualitativas. Cuantitativas, la de abajo, son las que se refieren a números, son numéricas. Si yo le digo, ¿cuántos hijos usted tiene? Usted no me dice Juan, ni Pedro. Usted me dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 hijos. ¿Cuál es su edad? Usted no me responde con un nombre. Usted me dice tantos años, 15, 20, 25, 30, etc. Si yo le pregunto, ¿cuál es su estatura? Ah, mira, yo tengo 5 pies y tantas pulgadas o tantos metros. Me responde con números. Si yo le digo, ¿cuánto usted gana? Su salario. Ah, usted me dice, mire, 10,000 pesos, 20,000, 30,000, 40,000. Me responde con números. Cuando la respuesta es numérica, se llama cuantitativas. Cuando la respuesta es categórica o nombre, se llama cualitativa. Eso es para que vaya sabiendo las diferencias. Ahora, ¿cómo se clasifican? Eso está en el examen. Las cualitativas, que son las de los nombres, se clasifican en ordinales
que ordinales cuando hay una escala o una etapa. Ejemplo, si yo digo, ¿cuál es su nivel académico? Usted me dice bachiller, otro me dice licenciado, otro me dice maestría, otro me dice doctorado. No es lo mismo. Hay una diferencia entre un bachiller y un profesional. Hay una escala, hay una etapa. Entonces son ordinales. Si yo le pregunto, ¿cuál es su nivel de satisfacción de un producto? Usted me dice, bueno, muy bueno, regular, malo. Hay una escala en esa variable. Entonces son ordinales. Ahora, nominales son variables que no requieren orden. Si yo le digo, ¿cuál es su color de pelo? Usted me dice negro, rubio, blanco, negro, azul. No hay orden. Si yo le digo religión, católico, evangélico, testigo, protestante, no hay orden. Entonces son nominales. Cuando no hay orden, son nominales. Cuando hay orden, ordinales. Ejemplo, color preferido, rojo, amarillo, azul, no hay orden, ordinales. Las variables cuantitativas, que son las numéricas, se clasifican en dos tipos también. Unas se llaman discretas y otras se llaman continuas. Las discretas son las que no admiten fracciones. Ejemplo, si yo le digo, ¿cuántos hijos usted tiene? Esos hijos es una variable cuantitativa, porque me va a responder con un número. Entonces, usted me dice que es discreta porque usted no me puede decir a mí que tiene 2 hijos y medio. Usted o tiene 0 hijos, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4. No tiene 1 y medio. No existe. Si yo le pregunto número de televisores que hay en su vivienda, usted no me puede decir que tiene un televisor y medio. Por más pequeñito que sea el televisor, cuenta como 1. Entonces, esos son variables cuantitativas discretas. Número de estudiantes. En mi sesión hay 45 estudiantes. Entonces, eso es discreto. Porque los estudiantes no pueden decir, tengo 45 estudiantes y medio. No se puede. Entonces, las cuantitativas continuas son las que admiten fracciones. Así. ¿Cuánto usted pesa? Mira, yo tengo 124.5 libras. Ahí se fracciona. ¿Cuál es tu tamaño? Mira, yo tengo 5 pies y tantas pulgadas. ¿Qué tiempo tú tienes en la universidad? Mira, yo tengo 2 años y medio. Esas se fraccionan. Entonces, esas se llaman cuantitativas continuas, las que se fraccionan. Entonces, eso es algo que usted debe aprender de memoria. Tiene que aprenderse eso para que pueda entender lo que sigue. Fuente de datos. La unidad 1 habla de fuente de datos. Eso está en el examen. La fuente de datos son 3 fuentes: primaria, secundaria y el cuestionario. La primaria son los datos e informaciones que usted recolecta directamente de la persona que dispone de ellos. Cuando la fuente directa es primaria. Un censo, si usted entrevista a todo el mundo, eso es una fuente primaria. Si usted hace una encuesta, es primaria, porque usted habla directamente con la persona. Si usted hace un panel, un grupo focal, es primaria. Fuentes secundarias son datos o informaciones recolectadas a través de registros. Si usted va a la biblioteca o a una institución pública, digamos al hospital, a saber cuántas personas se infectaron de COVID, entonces le van a buscar un librito que contiene esa información. Eso es fuente secundaria. Si usted va a una revista, una publicación que hicieron y consigue información ahí, eso es fuente secundaria. O una investigación que hicieron, o una institución. Si usted va a salud pública a saber cuántas personas están infectadas de SIDA, eso es fuente secundaria. Y la otra fuente se llama el cuestionario. Ustedes saben lo que es un cuestionario, un instrumento utilizado para recopilar datos e informaciones
y que está formado por preguntas abiertas y cerradas. ¿Tú sabes lo que es una pregunta abierta? Cuando yo pregunto para que tú me respondas lo que tú me quieras responder. Cerrada es que yo condiciono la pregunta, que tú me digas sí o no. Eso es cerrado. Entonces, esas son las fuentes, o como le dije, está en el primer parcial. Aquí están los pasos del método estadístico en la investigación científica. Está el planteamiento del problema, recogida de información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Eso está en el examen también. Esto es más o menos un esquema de la etapa de un estudio estadístico. Aquí está la anotación de sumatoria. Sumatoria de una constante. Dice que si el 8, el número 8, tú lo sumas, lo pones 5 veces, 8, 8, 8, 8 y 8, es más fácil que tú digas 8 por 5 y te da 40 de una vez. En vez de tú sumar 8 más 8 más 8 más 8 más 8, es mejor que tú la constante la multiplique por la cantidad de números y te da el total de una vez, 40. 8 por 5, 40. Si el 2, 5 veces, 2, 2, 2, 2, 2, es mejor que tú dices 2 por 5 y es 10. Quiere decir 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, sumatoria de una constante por una variable. Dice que si tú tienes una constante que es 10 y tiene varias variables, 7, 4, 8, 9 y 11, en vez de tú decir 7 por 10 más 4 por 10 más 8 por 10 más 9 por 10 más 11 por 10, mejor tú lo sumas todo, que da 39, y lo multiplica por 10, da 390 directo. Entonces, a eso se refiere. Sumatoria de una constante por una variable. Y por último, sumatoria de la suma de la variable, que si tú tienes que decir 7 más 7, si tú tienes que hacer una suma de eso, por ejemplo, hacer la sumatoria de x más y, esta sumatoria no está bien, pero digamos que tú tengas que hacer una sumatoria, mejor tú suma todo lo de x, suma todo lo de y luego suma los totales y te da el valor. Que tú empiezas a sumar uno por uno. Aquí hay un error porque 7 más 7 no son 12, pero eso es lo de menos. Importante que se entienda el concepto. Entonces, eso era todo lo que yo quería compartir con ustedes de manera informativa. Ustedes tienen ahí un material que deben leer. Traten en la medida de posible ir leyendo un poquito, porque en la clase que viene vamos a empezar con la práctica 1.2, que ya la cosa empieza un poquito a profundizar más. Entonces, si tienen preguntas, me la hacen para luego pasar la lista. No se me asusten. No se me asusten, que aquí nadie se va a quemar. Trate de cumplir con su asignación y lo que no entienda, escríbame, pregúnteme y no me haga trampa. Eso es todo lo que tiene que hacer para pasar su materia. Entonces, si no tiene más preguntas o ninguna pregunta, voy a pasar la lista. Yo le dije que esta clase no es obligatoria. Las clases virtuales no son obligatorias. Pero es bueno que usted participe, porque si usted participa va a pasar sobre 90 porque va a entender todo lo que se dio. Si la clase no participa, entonces va a estar perdido porque no va a entender la explicación. Y no es lo mismo usted estudiar solo, que usted le expliquen lo que tienen que explicar. ¿Verdad que sí? Que los micrófonos los cerré, me perdonan. Los cerré ahorita para que no me interrumpieran. Pueden preguntar ya lo que quieran. ¿Tienen preguntas? Las? Profesor. Aquí, profe, buenas noches. Le habla María Batista. Yo quiero saber si la pregunta que usted asignó para buscarla, si se la van a mandar por el foro también. ¿Cuál es pregunta? Lo del foro, olvídelo. Olvide el foro por ahora. Trate de hacer la práctica 1.1, que es la historia de la estadística, de la revista.
Olvide el foro, que el foro, yo le doy hasta mayo para que usted lo haga si usted quiere. Ok, Sí. ok, no hay problema. El foro de presentación era el que yo quería que ustedes llenaran. El otro foro, olvídense de eso por ahora. ¿Quién tiene más preguntas? Luis. Profesor, Dígame. profesor, Diga. ¿usted sabe lo que es el Word? Sí. ¿Usted entiende bien cómo funciona eso? ¿Cómo se recogen esos datos? Eso no hace una recopilación, ¿verdad? De toda la información que hay de los jugadores de la liga, y tú sacas la media sobre cómo juega un jugador reemplazo y tú lo divides. ¿Cómo se saca eso? El promedio, sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Eso es el promedio medio aritmético. O sea, por la cantidad de jugadores, tú Sí. recoges los números, lo Sí, divides se recogen los números y se divide entre la cantidad de jugadores. Si un ejemplo, turno al bate, entre la cantidad de veces que batea. Más adelante vamos a ir conociendo todo eso. Ok, está bien. ¿Quién más? María Monegro. Dígame. En cuanto al resumen de lectura o el informe de lectura que usted nos asignó, es obligatorio poner subtítulos, o sea, poner la definición del concepto, es el campo de ejercicio profesional, es, etcétera, etcétera. Como usted entienda, no hay problema. Estoy abierto. Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? Profesor. Dígame. Dígame, Yanni. Le quería preguntar, No Diga. era pregunta, solo para decirle que el material que nos acaba de explicar, que lo envíe, por favor. Ok. Está bien. Entonces, ¿quién más? ¿Más Profesor. preguntas? Dígame. Profesor, es el Lisbeth que le habla. Diga. ¿Me escucha? Claro, hable. Si esa ausencia afectaría en algo. No. Al final eso no afecta si usted no falta. Ahora, si tiene muchas, sí. 5 puntos vale la asistencia. Ah, porque Pero una no la daña. porque no pude asistir en la clase Sí. pasada por el internet. Ok. No se preocupe por eso, solo de menos. Voy a pasar la lista porque el tiempo se acaba. Luis Miguel, ¿está presente? Ok. Luis Miguel Abad. Sí, Minerva. presente. Ok, Minerva. Presente. Minerva. Presente, profesor. Guastani. Adames. Iluminada Álvarez. Presente, maestro. Orquídea Batista. María Batista. Presente, profe. Carolina Bautista. Presente. Elizabeth Burgos. Presente. Uta Cherestin. Presente. Ramona Concesión. Presente. Y Annie, la vi por ahí. Presente. Elidania del Orbe. Presente. Rosabal. Presente. Rosalba Giret. Rosalba Díaz. Paola Esmeralda. Larimar. Presente, Larimar. Presente. Ok, Rosalba y Larimar. Presente. Profe, María Batista está presente. Martina González. Yesenia Guzmán. Presente. Luis Miguel. Presente, profesor. Ok, Martina. Luis Miguel Iciano. Deyanira Hierro. Yanelis López. Laura Natasha. Presente. Caroline. Yamel. Henry Mármol. Presente. Liliana Mármol.
Presente. Doralis. Presente. Doralis Marte. Magalis Marte. Ok. Magalis está. Ana Leonela. Presente. Yesenia Medina. Medina, Yesenia. Presente. Mariani Monegro. Está por ahí. Presente. Albanelis Montero. Mariani Monegro presente. Sí, Albanelis. Juanel. Presente. Clevelin. Presente. Presente. Yadira Nova. Jorge Luis Presente, Ogando. profe, Yadira Nova. Jorge Yadira Luis presente. Ogando. Sí, Jorge Luis Ogando. Andreina Osoria. Amalia. Amalia Ortiz, maestro. Sí. Presente. Andreina no está. Yamileisi. Peguero. Maylin. Yesabel. Maylin. Islairi Ramírez. Presente, Islaí. Gine Altagracia, la vi por ahí. Presente, profe. Lady Solange. Presente. Anaris Lady. Presente. Anaris Lady, ok. Otoniel Milciades. Otoniel Suero. Presente. Rosangélica Vargas. Rosangélica. Iris Landy. No hay yuca ahí. Y Juni Jiménez. Hay yuca. Tiene yuca. Juni Jiménez. Entonces, ¿faltó alguien? Jorge Luis Ogando está presente. Ogando, ok. ¿Quién más? Sí. Me pasó como en la otra clase. Estaba ausente, presente la otra. Profe Grislandi, presente. Sí, Apellido. pero justamente en ese momento se me fue el internet. Apellido. Dislandi. Llega, profe, de la última.